salta es el que se lleva el primer martillazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo cierto es que el proyecto de investigación ese es un proyecto que ha podido ser un boom en Latinoamérica, y ese proyecto, por ese tipo de problemas que se presentó, lo cerraron. ¿Ok? Pero sí podemos nosotros sexar las pajuelas y tener pajuelas de hembra o pajuelas de macho. ¿Ok? Y eso se puede hacer para humanos también. Para humanos. Entonces, pero con un citómetro de cada. Entonces, bien. Pero de manera natural, el sexo queda regido en el momento de la fecundación. Vamos a tener entonces que existen los pliegues o crestas genitales o gonadales, que es la primera manifestación de la gónada, aparecen a la séptima semana de desarrollo, o sea, séptima semana de desarrollo, antes de 2 meses. Ya más o menos, como a eso de los 100 días, más o menos, antes quizás, ya nosotros podemos saber si eso es hembrita o si eso es machito. Como a los 100 días podemos nosotros decir si eso va a ser una hembra o va a ser un macho. Y lo podemos hacer con una ecografía. ¿Sí? O sea, si yo vuelvo otra vez a Venezuela, que me lo están proponiendo, pero el año que viene tendré que decidirlo, todavía no estoy segura. Yo contrataría, por ejemplo, a Jorge Rubio, al profesor Jorge Rubio. Yo lo contrataría a él porque me parece que es muy bueno. Y yo le pediría a Jorge que me haga la visita, yo se la pago, para que sexe los embriones, porque él tiene el equipo, él tiene la ecografía, el ecógrafo y todo lo demás, y es más barato que uno se encargue de eso a uno, y es increíble. Es más barato pagarle a él que comprar todo esto, porque no es tenerlo, es mantenerlo. ¿Sí? En cambio, él sí lo va a mantener porque trabaja de eso. Entonces, ese es tu trabajo. Entonces, le pagaría a Jorge para que me haga el sexaje. ¿Qué podés hacer vos? Agarráis 20 animales, las sincronizáis con esponja, esperáis a que llegue el momento, insemináis a tiempo fijo, y una vez que inseminéis a tiempo fijo, pues ya vas a tener tus animales probablemente preñados, desde que estáis preñados, y a los 100 días, veis cuál es hembra y cuál es macho, y hacéis la selección. El grupito aquel de allá, el gordito, venite para acá, el de camisa, vente para acá, ponete más para acá, separate del grupo. Separate del grupo. Ajá, ahí está bien. Entonces, uno puede agarrar y uno puede decidir, flaco, venite para acá. Bueno, si no queréis que te mueva, portate como debe ser, porque vos aquí no podés venir a hacer lo que te da la gana. Así de fácil. Si estáis ahí, estáis hablando, venite para acá. Estáis hablando, pero yo no estoy loca y yo te estoy viendo. Y además que te vea o no te vea, si yo digo que te movemos, te movemos. Así de fácil. Entonces, ustedes pueden, después que la tengan sincronizada, ustedes buscan y seleccionan cuál es la hembra y cuál es el macho. No quiero decir por esto que no se pueden equivocar. ¿Sí? O sea, que Jorge no se puede equivocar. Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer él. Yo lo puedo hacer, pero yo no voy a gastarme dinero en un ecograma, o sea, en un ecógrafo, para usarlo 4 veces. No sé, eso vale mucho que lo haga él. Entonces vos contratáis al veterinario y vos venís sincronizar y contratar al veterinario. Es más, chicos, si vos lo sabéis hacer, qué bueno, y si no lo sabéis hacer, vos sois la firma autorizada. Aunque vos seáis veterinario, ya, valió todo el mundo. Porque ¿qué podéis hacer vos? Fíjate, sencillo. Vos lo que tenéis que saber es endocrinología. No importa si no sabéis, si queréis no aprendáis. Pero no importa, vos lo que tenéis que saber es endocrinología. ¿Por qué? Porque vos sí tenéis que controlar hormonas. Entonces agarráis tus animales, le metéis sus esponjitas, controláis las hormonas, seguís vos el protocolo como debe ser. No te vas a dejar el color. Eso tenéis que hacerlo vos. Sincronizáis todo, bla, bla, bla. Ok, llegó el momento de la palpación, sí. Pero es que la palpación, que debe ser. Pero llegó el momento de la inseminación, sí. Pero yo no he hecho el curso y yo no aprendí bien en la carrera de inseminar, porque tenían que haberme dado eso, pero no me lo dieron. Pero yo tampoco he hecho el curso. No importa. Buscate a un experto en inseminación, que no es un médico veterinario precisamente. Es una persona que haya seguido el programa, que sé yo. Por ejemplo, yo contrataba al de La Esperanza, de la Granja de Agronomía. Ese es el verdugo, tiene una tasa de preñez altísima. Entonces lo contratáis a él, le pagáis el día y te va a hacer la inseminación de tus 20 animales ese mismo día, a todas. A todas. Si queréis a tiempo fijo, le hacéis ahí y después le volvéis a hacer, porque son 2 inseminaciones. Y se dice así, tiempo fijo, manifiesta el celo, no manifiesta el celo, igualito el semen va para adentro. Y listo, ya. Ahora vamos a seguir el proceso de seguir dando tu comidita. Llegó la fecha, buscáis a Jorge, buscáis a
Germán Portillo, brutal, muy bueno, el profesor Germán Portillo, excelente. Busca ya a Germán, a Jorge, a quien vos queráis que lleve su equipo. Blum, ya, tanto esto, ¿cuánto te debo tanto? Ponga, Blum, ya se exacto, ya vos sabéis cuál es hembra, sabéis cuál es macho. Esperáis el parto. Buscáis un veterinario para que se quede ahí, va a estar vos toda la noche vigilando, ya, no deja que un veterinario se quede. Entonces vos venís, controláis a un veterinario, buscáis al veterinario ahí para que esté ahí de clavito esperando a que nazcan los animales, los limpien, los mantienen, los tal, y voy a tu casa durmiendo. A cualquier cosa me llaman. Y ya está. Entonces eso se hace. El que tiene creatividad, tiene poder. Y listo, y ya está, tenéis tus animales sexados, vos podéis vender lo que no te gusten y le decís, si te nace una hembra y yo te lo vendí por macho, te lo cambio por una hembra. Y listo, y ya, no hay problema. O sea, nunca decir, no, yo te lo vendí, nunca discutan con nadie, nunca. En los negocios no se discute porque pierden el negocio. Si alguien le dice, no, que vos me lo vendiste, pero no, yo pensé que me iban a hacer con una manchita aquí, me nació con la manchita, pero aquí. Ah, bueno, ustedes dicen, ya te voy a buscar uno con la manchita aquí que te gusta. ¿Cuál te gusta de esto? Este me gusta, bueno, toma, llévate la vara. Porque ustedes prefieren, es mejor perder un poquito que perder el cliente. ¿Me entiendes? Porque así el cliente queda bien y dice, no, yo le compro animales a la profesora Chepina, no, si imagínate que nunca me pone pelo. Y cuando no me gusta, me lo canta. Hay que ver a María más pobre que vale menos. Maricona eso. Lo importante es tener el cliente. Ese después te compra 10, porque él no va a poder hacer ni uno solo. Todo lo va a hacer. Vos sois la que sabéis. Vos sois la veterinaria, la que maneja cosas. La inteligencia es tuya. Bien, entonces aquí tenemos que estos pliegues aparecen en la séptima semana. Son dos eminencias laterales que se forman por proliferación del epitelio superficial. ¿Dónde está mi ya me lo robaron? Y mire, que quiero una cuba. ¿Cómo? Aquí, mira. Me la pusieron chuta. Es un mentira. Toma, sacarle juego. Bueno, proliferación del epitelio superficial y condensación del mesófilo. Son dos. Una cresta genital de cada lado de la línea media y está relacionada con el mesoneto. Las células germinales que están en la pared del saco vitalino van a migrar para poder llegar a las crestas genitales gonadales. Dale. Y aquí las tenemos, mira, las protagonistas de esto. Ya las sacaste la poesía. Bueno, aquí tenemos las crestas genitales, o crestas, mira, aquí tenemos, perdón, las células germinales primordiales, todas estas rojitas están aquí, ¿ves? Aquí están. Estas son las células germinales primordiales, están aquí en el saco vitalino. Vean que se está formando el corazón, aquí está el intestino, aquí está esto, intestino posterior, para acá va a venir el arantoide. El arantoide. Entonces, bien, ya. Bueno, ya que se vuelve a pasar. Todavía falta ya pasar por él. Entonces, aquí tenemos las células germinales primordiales y ellas comienzan a migrar, comienzan a caminar. Este tipo de movimientos, son los movimientos que ellas hacen. Movimientos, siguen migrando, hasta que llegan aquí. Mira, estas son las crestas genitales, este en rojo. Crestas genitales o crestas gonadales, y aquí, miren cómo vienen las celulitas para invadir esta parte. Una se va para allá y otra se va para acá. Entonces, las células germinales primordiales van a invadir la cresta genital o cresta gonadal. Esas células germinales primordiales tienen la habilidad que son inductoras, o sea, ellas inducen a la cresta genital o gonadal, o sea, las células germinales primordiales inducen a la cresta genital o gonadal a que vaya a desarrollar testículo u ovario. Y las células germinales primordiales, de acuerdo al complemento cromosómico de este embrión, va a originar entonces, van a irse hacia ovugonia o espermatogonia. Entonces, tanto ellas tienen la habilidad, cuando ellas lleguen aquí a la cresta genital, ellas van a decir, ay, esto es un XX. Entonces yo me voy hacia ovugonia y voy a inducir a la cresta genital que produzca ovario. Ah, pero ellas llegan y dicen, ay, este embrión es XX. Entonces yo me voy hacia espermatogonia y voy a inducir que la cresta genital produzca
Entonces, ellas tienen la capacidad inductora para poder inducir, valga la redundancia, a la cresta genital o gonadal a que produzca cualquiera de las dos gónadas. Y aparte, ellas se van a transformar, de acuerdo a la indicación del sexo del embrión, a que ellas van a formar ahora ovogonia o espermatogonia. Bien, dale, la siguiente. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, miren, aquí está la aorta, da una rama, se forma el glomérulo, acá renal, para acá viene toda la nefrona, todo esto viene por acá, ok. Pero vamos a concentrarnos en la cresta genital o cresta gonadal. Esta cresta genital o gonadal, así como nosotros cuando esperamos al bebé, le hacemos una cunita, le hacemos el consejo, un acolchadito, para que el bebé esté bien, lo mismo hace la cresta genital o gonadal. Lo primero que va a hacer es a proliferar el epitelio de la cresta genital o gonadal, prolifera y forma como un colchón celular, aquí en todo esto. Dale la siguiente. Cuando llega las células germinales primordiales que van llegando aquí, ¿verdad? Los cordones celulares que tienen de una proliferación del epitelio, acá, van a envolver a cada una de las células germinales primordiales que están entrando aquí. Las envuelven, le forman, los envuelven y las protegen acá. Esto entonces van a servir, aquí está el conducto paramesonéfrico, que es para que se desarrollen los genitales de la hembra, y el conducto de Wolf o mesonéfrico para que se desarrollen los del macho. Ajá. Entonces aquí llegan las células germinales, hay una proliferación del epitelio, se forman cordones sexuales primitivos, envuelven a las células germinales o células primordiales. ¿Ready? Bien. Ahora, en este momento, cuando todavía no hay una diferenciación, si esto va para hembra o si esto va para macho, se llama periodo diferenciado de la gónada. Todavía no sabemos si va para hembra o va para macho. Entonces, tenemos que se da en la proliferación del epitelio, de la cresta genital gonadal, formación de los cordones sexuales primitivos que permanecen unidos al epitelio y no hay una diferenciación entre la gónada masculina y gónada femenina. ¿Ready? Entonces no podemos diferenciar, no podemos. Aquí viene lo complicado. La gente, los machistas, dicen, no, es que hay 7 mujeres para cada hombre porque habemos muchos menos hombres y hay más mujeres y eso es cierto. Pero la razón de esto es que formar un varón es mucho más difícil que formar una hembrita. Formar una hembra es fácil. Formar un varón es complicado y ya van a ver por qué es complicado. Por otra parte, el feto macho es una mamita. El feto varón, Dios mío, eso se muere de nada. Eso cualquier cosa nos mata. Sí, eso es así. Y así es durante toda la vida. Es increíble. Si el umbral del dolor de nosotros las mujeres fuese igualito al del hombre, el hombre se muere de un infarto o de un infarto. Porque nosotras nacemos con el umbral del dolor más alto para soportar más dolores. Eso es la naturaleza. Eso es evolución. Porque si no, no pudiésemos soportar el dolor de un parto, donde si no te hacen una episiotomía, vos te desgarráis y se une completo, porque el periné se desgarra. Entonces, eso sería muy complicado. Entonces, nosotros venimos listas, primero para aguantar la pérdida de sangre que tenemos en la menstruación, todos los meses. A un varón puede hacer eso y queda anémico y se muere. Se muere. A una mujer pues estamos acostumbradas, vamos. Al dolor pues estamos acostumbradas. ¿Ves? Uno tiene gripe y vos te levantás y atendés al muchacho. Vos te levantás y atendés a los hijos, todas las cosas. Con un trapito aquí, rompo las cosas. Mamá, hay el desayuno, ya me preparado. Te queda todo espeso. Entonces, vos pero si vaya a pedir a la madre tuya, mamá la comida. Entonces, vos tenéis que estar en eso, tenéis que estar preocupados porque ves que no se ha ido para la escuela, ves que hay que buscar a los muchachos a las 12, tened cuidado que tal, que no sé qué, a un tipo le da gripe, santo Dios, y se echa a morir. Buscar la uno. ¿Y por qué estáis hablando así? No, y no es nada que le dejáis la botellita, toma, aquí tenés el de la gripe, este es el día y este es de noche. Ay, ¿con qué agua? Ya no voy para mí, voy para la nevera. Y vos callado.
Pero si vos no tenés las piernas dañadas en la garganta, o sea, no puedes parar, seguir un momentito a buscar el vaso con agua. Tenés que llevarle el vaso con agua para que no se muera. Entonces, pues así somos. Entonces, ¿qué pasa? Que para formar un varón necesitamos que el gen SRY, que está en el brazo corto del cromosoma Y, se exprese y produzca esto que se llama factor determinante testicular. Si no, ¿quién tiene música? ¿Qué se oye? Puede ser la guadaña. La guadaña. Bien. El factor determinante testicular es el que se va a encargar precisamente de producir testículos. Si el factor determinante testicular no se expresa, eso va a morir. O sea, eso no se desarrolla, queda paralizado el proceso, no se forman genitales externos masculinos. O sea que todos los varones que están aquí inicialmente fueron hembras. Para poder ser varones, tuvo que expresarse el factor SRY. Sin ese factor SRY es triste. O sea que los varones dependen de un gen que está en el YP11, en el cromosoma Y, en el brazo corto, que se llama factor determinante testicular. Por tanto, los varones son 44XY, o sea, 44, 45 y 46. Nosotros somos 44XX. O sea, son 46 cromosomas, o 23 pares, que son 22 pares somáticos y un par sexual. Ok, entonces tenemos esta gónada indiferenciada que puede ir a testículo, se va a dar el desarrollo de los cordones medulares, en ovario se da la degeneración de los cordones. En testículo no se desarrollan cordones corticales, aquí hay desarrollo de los cordones corticales. La albuminia es gruesa y aquí prácticamente no hay túnica albuminia. Dale. Bien. Interesante la naturaleza. Bien. Ahora, cuando sigue el proceso de desarrollo, ¿cómo trae? ¿Qué pasó, Daniela? ¿Qué fue? Decime. ¿Cómo que cómo voy? Voy dando paso. Bueno, véngase. Bueno, si podéis quedarte, porque yo todavía me falta. Por ahí, ¿no? Me da risa, ¿verdad? Porque es que a mí me llaman los estudiantes como si todavía fueran estudiantes de histología. O sea, cuando soy estudiante de histología, profe, ¿puedo entrar? Profe, ¿puedo salir? Profe, ¿puedo respirar? Profe, no respiro. Profe, me muero. Profe, vivo. Porque soy estudiante de histología, están empezando, están chiquitos. Pero ya están en el sexto, séptimo semestre. Profe, ¿dónde está? No estoy aquí en el laboratorio que está. Profe, no era, podemos ir para allá. Ay, ¿qué vienen a hacer aquí? No, mamá, ¿qué tal? No, después nos vemos en la casa más rato. No, profe, para saber nomás. Pero que, a veces le digo, ¿necesitan ayuda? No, nomás para saber dónde anda metida por ahí. O sea, Dios mío. Pues, entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando sigue el desarrollo, vamos a tener, en este caso, tenemos la túnica albuminea, tenemos los cordones testiculares, tenemos el conducto paramesonéfrico, el conducto mesonéfrico de Wolff, que es el azul, el paramesonéfrico es el de Müller, que es el de negrita, y tenemos todo esto. Cuando esto se desarrolla, vamos a tener que a los 4 meses de edad, en un varón, lo primero que vamos a ver es que los cordones testiculares adquieren forma de herradura y van a estar formados por estos rojitos, que son las células germinales primordiales, y todas estas células que provienen de la proliferación, que son las células de Sertoli. Las células de Sertoli. Pregunta de examen: ¿cómo están constituidos los cordones en forma de herradura? O sea, en el macho están constituidos por células germinales primordiales más células de Sertoli. Las células de Sertoli, que ya las vamos a ver aparte, tienen origen epitelial, por eso se pueden envolver y formar los cordones. Mientras que las otras células que están por acá por fuera se llaman células de Leydig. ¿Y cuál es la importancia de las células de Leydig? Que no se les debe olvidar desde ahorita hasta que se titulen y más allá.
en que ellas tienen origen mesenquimático, o sea, provienen de células mesenquimáticas, y a la 8ª semana comienza la producción de testosterona. Las células de Leydig producen testosterona a la 8ª semana de desarrollo, o sea, a los 2 meses. Entonces, miren acá que va a estar formado por células de minerales primordiales, va a ser toni. Miren acá cómo se desarrollan los túbulos mesonéfricos, que son los conductillos eferentes, y llegan a este conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, que va a formar, esto va a formar el epidídimo y el conducto deferente. El desarrollo del conducto de Wolff en el macho origina epidídimo y conducto deferente. Ok. Ahora, aquí hay algo interesante, que decimos que a la 8ª semana se da la producción de testosterona. Bien, en los rumiantes, en el bovino, por el hecho de darse la anastomosis de los vasos sanguíneos, o sea, la unión de los vasos sanguíneos, cuando hay un embarazo doble, hembra y macho, o sea, con los dos sexos, la posibilidad de que la hembra nazca con genitales infantiles y sea infértil es altísima, más del 90%. ¿Por qué? Porque el macho, o sea, su hermano macho, va a producir a la 8ª semana testosterona. Y cuando produzca la testosterona, esta testosterona que está produciendo el macho, su hermanito macho, va a producir una involución en el conducto de Müller de la hermanita hembra. ¿Y qué origina Müller? Origina oviducto, útero y 1/3 de la vagina. Entonces todo eso no va a evolucionar. Quiere decir que los genitales de esa hembra van a caber en la palma de la mano. Y eso se llama frimartinismo. Y el animal se llama frimarti. Entonces, ¿por qué se produce el frimartinismo? Por una anastomosis de los vasos sanguíneos entre la hembra y el macho. ¿Qué pasa? Que la testosterona producida por las células de Leydig de su hermano macho va a producir una involución del conducto de Müller del feto hembra. Y eso conlleva a que el oviducto, el útero y 1/3 de la vagina sea infantil y el animal sea infértil. ¿Para qué sirve ese animal infértil, esa hembra infértil? Para engordarla y mandarla al matadero. Eso solo en los bovinos. En los bovinos, en los bovinos. Entonces, hay una anastomosis placental. Dale. Ok. Entonces, en el origen y evolución testicular, vamos a tener que hay una proliferación de los cordones sexuales primitivos, la formación de la red de testis, separación de los cordones testiculares, formación de la albuminia, cordones testiculares macizos que antes de la pubertad están macizos, pero cuando llega el choque hormonal, ellos se canalizan y pueden empezar a salir los espermatozoides. Por eso les decía que un niño de aproximadamente 10 años, 11 años, eso todavía puede estar macizo. Y entonces no hay salida espermática, pero que ahora hay muchos jóvenes precoces que pueden ya haber canalizado. Entonces hay que tener cuidado. Pero pues no hay, hasta ese momento, mientras esté macizo, no hay salida de espermatozoide. Puede haber líquido seminal, sí, líquido seminal producto de las glándulas sexuales, más no los espermatozoides. Dale. Bien, en la formación de los ovarios tenemos que se da la disgregación de los cordones sexuales primitivos, al engrosamiento del epitelio superficial de la gónada para formar los cordones corticales, se forman los ovogonios u ovogonios, también dicho de las dos maneras, y las células epiteliales circundantes que van a ser las células foliculares. Dale. Bien, ahí tenemos en este caso cómo se va cerrando. Mire que arriba tenemos esto abierto, pero una vez que se va cerrando, miren los ovarios dónde están. En este momento, ¿ven? Igual que aquí, ven cómo se están organizando aquí los ovarios. Pero una vez que se está organizando el ovario, acá, ¿ven? Todo este contenido, esta bolsita que está aquí son los ovarios. Cuando se va cerrando y cerrando el embrión, fíjense que los ovarios se van a ir incorporando a la cavidad abdominal. ¿Ven? Cuando se cierra esto. Y aquí tenemos entonces los conductos paramesonéfricos
que van a ser dos conductos paramesonéfricos que después entonces se van a fusionar para formar entonces en esta parte el útero. Y arriba pues quedan separados porque van a formar un cuerno de un lado y un cuerno de otro lado, que llegan a una sola estructura que es la parte uterina. Entonces el útero lo vamos a ver fusionado en la parte del cuerpo del útero, pero en los cuernos uterinos quedan separados, ¿sí? Y el oviducto pues queda separado también. Aquí cuando dicen útero fusionado, para formar el útero deberían especificar que no es todo el útero, es el cuerpo del útero y el cuello del útero, pero los cuernos del útero pues son dos. Entonces, aquí tenemos que se fusionan, forman aquí el cuerpo del útero, de este lado y de este lado van a estar los cuernos uterinos y aquí va a estar los dos oviductos y uno para cada ovario. Entonces, miren que el oviducto se digrega aquí en todo esto, miren dónde está la trompa, y aquí está la trompa del oviducto. Dale. Ajá. En este caso, en la hembrita vamos a tener que se da una proliferación de cordones, como dijimos, esta parte de acá se degeneran los cordones medulares, se degeneran en la parte de la médula, solamente quedan aquí en la parte cortical, y acá vamos a tener que esta célula que está aquí es el ovocito, un ovocito primario, y estas células que están alrededor, que provienen de la proliferación del epitelio superficial, van a formar la célula folicular. O sea que cada uno de estos va a ser a la larga un folículo, y el ovocito pues va a quedar dentro de ese folículo. Aquí tenemos el conducto paramesonéfrico de Müller y el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Esto igualmente al cuarto mes de desarrollo. Dale. Bien, en resumen, los embrión con complementos cromosómicos X y X tienen cordones medulares, regresionan y aquí se convierten en cordones vesiculares. Segundo, se desarrolla una segunda generación de cordones corticales, aquí no se desarrollan los cordones corticales. Este es el periodo indiferenciado. Dale. O sea, aquí es donde están. Bueno, esto es lo mismo, solamente para que vean cómo se degeneran y allá cómo proliferan. Dale. Ok, entonces aquí tenemos, miren, vamos a tener el ovario, vamos a tener el ligamento uterovárico, que este es el mesovario, el epóforo, que va a ser un elemento rudimentario que desaparece, aquí va a tener, esto va a ser el oviducto, aquí está la fibra del oviducto, fíjense cómo esto que está acá cuando produce un ovocito, y esto ovule, va a crear este espacio, aquí, por aquí, por eso es que sale con mucha presión, impulsado por el líquido, porque si no ocurre esto, pues se puede salir, inclusive puede llegar aquí, fecundarse y después salirse, y entonces ocurriría lo que llamamos embarazo ectópico, que es un embarazo pues cuando fuera de. Entonces bien, aquí tenemos los cuernos, este es el cuerpo, este es el cuello uterino y esto es parte de la vagina. Todo esto es originado por Müller. Entonces, cuando en el examen yo pregunto cuáles órganos, o sea, cuáles estructuras se originan de Müller, casi siempre eso está mal. Porque el estudiante dice, por ejemplo, cuello, cuerpo y cuerno uterino. ¿No? Los tres es útero. Entonces es oviducto, útero, parte de la vagina, un tercio de la vagina. Esa es la respuesta. Entonces aquí vamos a tener esto. Miren que aquí son dos conductos, un conducto y un conducto. Llegan acá pegados, aquí fíjate, y después esto tiene que hacerse hueco por apoptosis celular, hacerse hueco. Y aquí tenemos el tubérculo paramesonéfrico o de Müller, esto que va a estar aquí, el seno urogenital, y de aquí se va a originar lo que le falta a la vagina, o sea, los 2/3 que le falta. O sea, la vagina tiene un doble origen, tiene una parte que va a ser producida por el conducto paramesonéfrico y otra parte que va a provenir del seno urogenital. Dale. Ajá. Bien. Ahora viene esta partecita que yo trato de hacérsela lo más simple posible. Creo que esto es lo más simple. Esto es como para primaria. Esto es de primaria. ¿Vieron cómo le digo yo las clases a los muchachitos de primaria? Yo tenía un curso que se llamaba Creciendo con Dios y la Ciencia. Le daba clase a niños de 8 a 12 años. Y le daba los temas. Es más, una vez me trae a una de ellas que diera el tema de sangre. Qué bárbaro, cómo sabe, cómo aprende. Se
se sabían el tema completo. Se sabía completo. Y vieras cómo enfocaban el microscopio esos muchachos. Eran unos bárbaros enfocando el microscopio. Y yo los ponía a hacer disección en ratas, en ratones, pollitos, para que fueran adquiriendo agilidad. Y de verdad que los muchachos eran muy buenos. Niños de 8 a 12 años, no aceptaban más de 12 por el problema hormonal. Porque cuando vos tenés muchachos de más de 12, son muchachos que están en plena adolescencia y entonces son agresivos, ¿me entendéis? O sea, piensan que nadie los quiere, tienen problemas mentales, en mi casa me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Sí, entonces ese tipo de personas chocan mucho conmigo, ¿me entendéis? Porque son muy indisciplinados. Y a mí me tocó dar clase de bachillerato. Y fíjate que yo era casi un general. Y yo se los hacía entrar en cintura, pero son muchachos problemas. Y yo no voy a resolver en una clase lo que su madre no resuelve en la casa. ¿Me entendés? Porque no, y así me pasa con ustedes, no crean que no. Ustedes mucho más criados. O sea, muchachos que todo les duele, que todo está, que quieren que aquí hay, pero aquí hay calor, porque tenía un aire, ay no, para que me dé un poquito de calor, coño. Y cuando esté en el monte que tenga que darte clase, no, uy, ¿qué va a hacer? Ay, profe, uy, me ensucié, ay, ¿cómo va a hacer cuando esté en el campo? Es más, una vez un estudiante me dijo, profe, eso no se hace, le digo, eso me lo hicieron a mí desde que yo estaba chiquita, con 16, 18 años, cuando entré aquí. Y estaba la muchacha, y yo le dije, bueno, venga, y agarra el becerro. Y ella, uy, no, eso está sucio. Y le dije, bueno, la tercera vez yo lo mando a bañar para que usted lo Entonces yo agarré, estaba así, ella metió la mano, pues, bueno, metan la mano para que vayan aprendiendo que se toca, cómo se siente dentro, lo calientito, y cómo te presiona la vaca durísimo, te aprieta, y te duele. Entonces, bueno, vayan para que vayan aprendiendo cómo te aprieta la vaca. Y la muchacha, uy, qué asco, porque sacó el guante lleno de cemento. Si lo estáis metiendo en un recto, no vas a sacarlo con frescolita. O sea, va a salir con boca. Y entonces sacó con boca, uy, qué asco, uy, qué náusea. Y yo agarré, le dije, ¿ya va dónde? Y agarré así, una plastota, y le hice aquí así. Y ella se puso bravísima. Brava, me dijo que no sé qué cosa, que por qué la había ensuciado, que está, porque usted está conmigo en campo. Y él, como yo dije, cuando yo dije. Y ella, no, pero yo no. Y se metió en el cubo, bravísima. Entonces yo le dije, mire, usted conmigo no vuelve a salir, nunca más. Usted primero tiene que crecer. Ya usted tiene pelito, ¿verdad? Entonces ya usted está usted no puede venir para acá para un laboratorio, igual que la mamá. Cuando yo daba clase de histología, que histología estaba en el primer semestre, había niños de 15 años y ya habían salido del bachillerato. Y la mamá llevaba al muchachito, lo llevaba con la lonchera. Le decía, fulanito, aquí tenéis esto, tomá, aquí está el profe permiso, que es que se le olvidó el pañuelo. Imagínense ustedes los bárbaros estos que yo les daba clase, a los bárbaros zánganos estos, de allá de Machique, de la villa de Santa Bárbara. La mamadera de gallo con ese muchacho. Y es que el niño se comportaba como niño, porque no estaba preparado para una universidad. El chavo tenía 15 años. Y el chavo me decía, profe, ya va, ¿qué pregunta quiere? No, para saber cuándo va a ser el receso. O sea, ¿usted quiere recreo? Sí. Vaya a preguntarle a la profesora guía. No, a la profesora guía ustedes tienen que preguntarle a qué hora la recesión y el liceo. No, profe, pero para saber, para poder desayunarme. Es que ya van muchas horas y yo no me desayunaba. Y usted ya verificó si usted todavía tiene comida en esa lonchera. Porque todos no son capaces de robar la comida en casa. No, profe. Y él era totalmente infantil. Él una vez dijo que, profe, yo no me voy a quedar más. ¿Para dónde va usted? Falta la clase todavía. No, yo me voy porque ya yo estoy cansado. Yo no me voy a quedar porque estoy cansado. Y yo dije, imagínate, son una actitud totalmente infantil. Y los muchachos, profe, si quiere le cambio el pañal. Entonces él lamentablemente tuvo que retirarse, pero los estudiantes lo iban a matar. Empezaron a robarle el agua, le tomaban el agua, le escupían el vasito. Gracias.
comprobarlo, nosotros podemos controlarlo. Bueno, pero pues, no crean, los niños aprenden mucho, aprenden muchísimo, los niños de 8 a 12 años. Los adolescentes no, porque todo el tiempo quieren ver dónde la meto, dónde la meto, dónde la meto, dónde la meto, pero los niños de 8 a 12 años aprenden muchísimo. Pero bueno, voy a tratar de explicar esto, que es la regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales. Son 2 temas que doy yo en el posgrado, 2 temas, solamente con esta parte. Y claro, como con 60 diapositivas cada tema. Pero aquí lo tengo que dar obligatoriamente porque así lo exige el programa. Entonces, bien, lo primero que tenemos que saber es que existe un gen que se llama el gen SRY, por eso es que lo ven en mayúscula, SRY, porque así se escriben los genes. El gen SRY, que está en el GP11, que es el locus que ocupa en el brazo corto del cromosoma Y, y es un factor de transcripción. ¿Qué significa que sea un factor de transcripción? O sea, que va a hacer que se produzcan muchos mensajeros que van a dar origen a una proteína. Entonces, él es un factor para que se transcriba esa gen, se transcriba y produzca muchos mensajeros que van a dar origen a esta proteína. ¿Qué van a hacer quién? Factor inhibidor de Müller u hormona antimülleriana. ¿Por qué necesitamos inhibir a Müller? Porque necesitamos que se desarrolle Wolff. Si se va a desarrollar Wolff, se debe inhibir Müller. ¿Ok? Obligatoriamente. Se inhibe Müller, se desarrolla Wolff. Entonces tenemos que producir inhibición de Müller o también hormona antimülleriana, que va a ir en contra de la acción de Müller. Y testosterona. ¿Sí? Y testosterona. Entonces, produce testosterona e inhibe Müller. De esta manera vamos a tener que dentro de esta célula que se llama Leydig, porque dijimos que la célula de Leydig es donde se produce o quién produce la testosterona. Entonces ustedes tienen que imaginarse, no algo separado, sino una célula que está en amarillo, que es el núcleo de las células de Leydig. Aquí la estamos haciendo cuadrada, pero pues no es cuadrada. Y dentro de acá es que se va a producir la testosterona. ¿Cómo? Dentro de las células de Leydig vamos a tener que la testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, se transforma en dihidrotestosterona. Esto ocurre en el citoplasma de Leydig. Se transforma en dihidrotestosterona. Como pueden ver, el receptor para testosterona o para dihidrotestosterona está dentro del citoplasma de Leydig. O sea, que la testosterona debe atravesar la membrana plasmática de Leydig y debe atravesarla para poder transformarse en dihidrotestosterona o pegarse ella directamente al receptor. ¿Ok? ¿Qué es determinante para que una proteína pueda atravesar la membrana plasmática? ¿Qué puede ayudar a una proteína a atravesar la membrana plasmática? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es la constitución de la membrana plasmática? ¿Cómo está constituida una membrana plasmática? ¿Ah? ¿Cómo está constituida una membrana plasmática? Tiene proteína. No, las proteínas pasan por ahí, depende si la membrana plasmática lo permite, si no necesita, pero ¿cómo es la constitución la de la constitución de la membrana plasmática tiene 2 caras. Tiene 2 caras. Una cara hidrofílica y una Pero no hidrofóbica. son 2 caras, tiene 2 componentes. 2 componentes. Ajá, pero ¿cómo es la constitución de la membrana plasmática? ¿Cómo es la membrana plasmática? Lipoproteica. Lipoproteína. O sea, tiene lípidos y tiene proteína. Lipoproteína. Ahora, voy. ¿Cómo son los lípidos que constituyen la membrana plasmática? ¿Cómo están organizados? No, pero ¿cómo están constituidos? O sea, yo no puedo creer. Yo creo que yo voy a tener que repetir otra vez el curso, de verdad. O sea, ustedes no están aprendiendo nada. No aprendieron nada. Nosotros vinimos aquí a perder el tiempo. Con una cabeza hidrofóbica. Una cabeza hidrofóbica. De verdad.
¿Mañana qué? Miércoles. Mañana son los jueves. Mañana son los comodines. Y mañana todo el mundo, todos los estudiantes, todos, van a presentar membrana plasmática. Todos. Es más, va a haber un examen, aparte de los comodines, un examen especial de membrana plasmática. Ajá. Todos mañana van a presentar una pregunta que sea membrana plasmática, constitución de la membrana plasmática celular. Y el estudiante que no lo haga perfecto, no se preocupe en presentar comodines porque no le voy a sacar ningún comodín. Para que sepa. Entonces, se aprende constitución de la membrana plasmática, que es la constitución lipoproteica, que puede haber azúcares pegadas que entonces van a ser glicoproteínas, pero el hecho de que sean glicoproteínas no quiere decir que formen necesariamente parte de la membrana plasmática. Se estudian cómo está la capa bilipídica, cuál es el componente hidrofílico, cuál es el componente hidrofóbico, etc. Y esa es pregunta sine qua non. Y mañana la van a hacer. Y el estudiante que no responda bien, perfecta, de manera perfecta esa pregunta, aun cuando presente los comodines se lo elimina. Porque no puede ser que ustedes no sepan cómo es una membrana plasmática. Igualito fue con células eucarióticas y células procarióticas. Pura locura. Y no es nada que cuando lleguen a otras materias, porque María, como 3 veces me ha mencionado, mira, me salió esto, en otras materias. Células eucarióticas, células procarióticas. Y no lo hacen, no saben hacer, no saben lo que es una eucariota, cómo es una procariota, cómo es una eucariota, cuál tiene núcleo. Y me dicen, una tiene núcleo, otra no tiene núcleo. No, una cosa es el núcleo y otra cosa es la membrana nuclear. Lo que la procariota no tiene es membrana nuclear, pero sí tiene material genético. Solo que no está delimitado en una membrana nuclear como ocurre con la eucariota. Pero sí tiene su material genético. Y mañana todo el mundo tiene que presentar la pregunta de cómo es la membrana plasmática. Bien, entonces aquí tenemos la sobra de Leydig, la membrana plasmática, evidentemente fácilmente atraviesa los componentes que tengan lípidos, porque la membrana plasmática, la constitución, es bilipídica. Como tiene 2 capas de lípido, los componentes que tengan lípidos van a poder atravesar más fácilmente la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque tienen lípidos en su constitución. Entonces entran más fácilmente. Una vez que entonces la testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, se transforma en hidrotestosterona, si la testosterona se pega al receptor, entonces se va a dar la virilización de los conductos mesonéfricos. Y el conducto mesonéfrico va a poder desarrollarse y va a originar ¿qué desarrolla el conducto mesonéfrico? Los conductos mesonéfricos se van a canalizar. Y el conducto mesonéfrico de Müller origina ¿qué? Las estructuras por donde van a viajar los espermatozoides. ¿Cuáles serían? Serían el epidídimo y el conducto deferente. El epidídimo con sus 3 porciones, cabeza, cuerpo y punta del epidídimo. Y se continúa luego con el conducto deferente. Y lo otro es, si quien se une, la dihidrotestosterona, se une al receptor, entonces se va a dar la diferenciación de los genitales externos masculinos. Si la dihidrotestosterona no se une al receptor, ese macho nace sin diferenciarse los genitales externos masculinos. No va a haber genitales externos como tal masculinos diferenciados, pene atrófico, etc. Entonces hace falta Aquí se va a dar evidentemente, esto es el Leydig. Y Sertoli, ¿qué es lo que va a desarrollar el factor inhibitorio de Müller? ¿Dónde es producido? El factor inhibitorio de Müller lo produce Sertoli. Entonces, estas 2 células trabajan de manera conjunta en el macho. Sertoli para poder inhibir Müller. ¿Sí? Porque si Sertoli no produce el factor inhibitorio de Müller, nace un hermafrodita. Porque entonces van a ser el macho con diferenciación de genitales externos, que lo va a hacer Leydig, y Sertoli, como no inhibió factor inhibitorio de Müller, se va a desarrollar Müller. ¿Y qué va a producir Müller? Va a producir entonces desarrollo del conducto paramesonéfrico, por tanto, va a originar un oviducto, un útero y parte de la vagina rudimentaria. Y esto va a ser un hermafrodita. Entonces hace falta que Sertoli produzca el factor inhibitorio de Müller y Leydig produzca testosterona
y la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona por la 5-alfa-reductasa para originar esto, iridización de los conductos mesonéfricos si se une a la testosterona. Y si se une a la dihidrotestosterona como tal, va a producir diferenciación de los genitales externos masculinos. Dale. A veces tenemos en las fincas animales que, por ejemplo, me dicen, doctora, este toro ha montado tantos animales y en muchas ocasiones nos han dado vacas alteradas y tal, o toros que son hermafroditas y tanta yo cambia el macho. Porque hay factores genéticos que se han demostrado que pueden provocar el hermafrodismo. Entonces yo le digo, cambia el macho, cambia el toro. Bien, en cuanto al testículo, vamos a tener entonces el factor inhibitorio de Müller va a suprimir los conductos paramesonéfricos de Müller y la testosterona que produce Leydig produce los conductos mesonéfricos estimulados, producen conductos deferentes y epidídimo, ¿sí? Y aparte los genitales externos estimulados por la dihidrotestosterona produce crecimiento del pene, del escroto, de la próstata, etc. Entonces esto es importante, esto es lo que va a producir Leydig y aquello es lo que va a producir el sertón. En los ovarios tenemos que los estrógenos maternos y placentarios va a producir entonces el desarrollo de los conductos paramesonéfricos que va a originar trompa de falopio, oviducto salpinge, produce el útero y un tercio de la vagina, mientras que los genitales externos estimulados producen los labios mayores de la vulva, los labios menores, el clítoris, que es el centro de diversión, y 2/3 inferiores de la vagina. ¿Ok? Entonces esto es lo que con el conducto mesonéfrico y esto con los genitales externos estimulados. ¿Ok? Dale. Ok. Entonces vamos a ver los conductos genitales, el conducto de Müller. Dale. Bien. Entonces el conducto genital masculino ya dijimos que era Wolf, que originaba, o conducto mesonéfrico, origina conducto deferente y epidídimo. Y los conductos femeninos, que es Müller, va a originar todo esto, que ya lo acabamos de mencionar. Dale. Incluyendo ligamento ancho de útero. Bien. Aquí en colores, le coloqué los túbulos epigenitales, que son estos que están acá, los túbulos epigenitales, van a originar aquí los conductillos eferentes, todo esto, conductillos eferentes, cuando evolucionan. Y aquí los túbulos paragenitales van a originar el paradílico, que es una estructura vestigial. Todo esto, que va a ser entonces, todo esto que es el epidídimo y todo esto y el conducto deferente, va a ser producido por Wolf. Bien, dale. Aquí tenemos entonces en la hembrita, ya esto lo vimos. Dale. Vemos que el útero, al principio esto estaba sellado. Y por apoptosis celular, o sea, muerte celular programada, es como un harakiri celular. La célula se destruye. Y comienza a abrirse un orificio. Y se forma la luz del útero. Y aquí tenemos la cavidad uterina, cómo se está formando. Miren que aquí también, esta parte, que es el seno urogenital, aquí está la lámina vaginal que está aquí abajo, y estos son el tejido del seno urogenital. Vean cómo se va abriendo también, hasta originar ¿qué? Todo esto hasta aquí, que de aquí para arriba, ¿qué lo produce? Müller. Y de aquí para abajo viene con la parte del seno urogenital y esto que es el tejido de los bulbos genitales. También se abre y se conecta todo esto también. Aquí tenemos esta parte de la vagina, donde aquí vamos a tener el himen, aquí va a haber células vaginales y aquí va a haber epitelio del seno urogenital. Entonces, epitelio del seno, esto va a ser la parte de las células vaginales y este va a ser el himen, que es una prolongación de la mucosa. No está sellado, no es como dicen, es una tela que está, eso no es ninguna tela. Una prominencia de la mucosa que nada más sirve para molestar. O sea, yo sería partidaria, o sea, viéndolo desde el punto de vista real, que se la quitara una vez a la niña, para que no le fastidiara eso cuando empieza a crecer esa muchacha. Pues eso es lo único que sirve para que se desgarre. O sea, y ese concepto absurdo, estúpido.
que dicen, por ejemplo, de que no, porque es la primera vez, porque tal, no sé Se puede qué. romper hasta cualquier actividad. Eso es una sí, el montar caballo, la bicicleta, todo eso puede ir ocasionando que se vaya dañando los ejercicios cuando hacen así la aventura esta, pues también va ocasionando eso. Y eso a mí me da mucha risa porque yo tengo mucho contacto con las muchachas, ¿no? O sea, con las estudiantes. Y a veces me cuentan cosas que y ellas me cuentan, por ejemplo, había unas que tenían un viejo, qué sé yo, sugar daddy, qué sé yo. Ajá. Y una le decía a la otra, ¿no? En el laboratorio allá, le decía una a la otra, ajá, pero que no te acuerdas, no pones a hacer eso al viejo, y entonces está conmigo los chamos, ay, ¿qué querés? Si vos sabés que el chamo es el chamo y el viejito dice, no, y uno escucha ese tipo de cosas y uno dice, mierda. Bueno, entonces, es real, ¿no? Y había otra que me decía, no, yo tengo una persona que me ayuda con los estudios, me paga todo, me da hasta el carro, me echamos de tremendo carro. Y todo eso, y vino a colación porque yo le digo, vea, pero que tu papá te tiene malcriadita, porque ese carro no me lo dieron mi papá. De hecho, mi papá tiene poco dinero, pero yo tengo a alguien que me está financiando los estudios y vivimos juntos, me dice. Ah, sí, pero no, profesora, yo no tengo relaciones vaginales con él, puro anal. Yo le digo, ¿y por qué anal? Y me dice, no, porque yo quiero mantener el himen intacto. Y hacemos relaciones orales y relaciones anales, pero no vaginales. Y la chama, en teoría, es virgen, porque tiene el himen intacto. Y él dice, yo nunca he dejado que me toquen el himen. Y tiene el himen intacto. Dice, porque el que era novio de ella era un árabe. Y entonces ellos piden la sábana con la mancha de sangre, donde va a demostrar que es virgen. Y esa chapa no era virgen ni por las orejas. Tenía relaciones, Dios mío, por cualquier hueco del cuerpo. Entonces, sí, ella me contó cosas que yo ni sabía. Entonces, y bueno, fíjate, y ella supuestamente era virgen. Entonces, pues sí, es virgen. O sea, cuando ella esté con su árabe, ella va a sangrar. ¿Por qué? Porque cuando te penetra el pene, eso desgasta la mucosa y eso hace que se produzca salida de sangre. Sí. No, porque hay este himen que está constituido por tejido que muchas veces es elástico y es lo que llaman himen complaciente. Es un himen como eso, es una mucosa, eso es como elástico y cuando penetra el pene, también depende del tamaño del pene, cuando el pene penetra se puede abrir y puede entrar y la mujer de hecho lo pierde cuando da luz, lo pierde. Así como hay otro tipo de himen, que es un tipo de himen proliferativo o regenerativo, que es un himen que cuando una mujer deja de tener relaciones sexuales por cierto tiempo, vuelve otra vez a cerrarse parcialmente, entonces está duro y puede volver a sangrar. Entonces hay la constitución del tejido del himen, hay muchos estudios que se han hecho con respecto a eso, sobre todo por estas cuestiones religiosas, ¿no? Digamos así, o no sé, o de costumbre, donde se le exige a la mujer que tenga el himen intacto en el momento de la relación. Y yo vi una película o una serie, no sé, donde el tipo estaba con la muchacha y la muchacha tenía un tubo de ensayo con sangre. Si ustedes tienen un tubo con anticoagulante, ustedes le echan ahí sangre y no se va a coagular. No se va a coagular. Pues tiene anticoagulante. Entonces ustedes pueden, tienen relaciones y echan, o se echan la sangre y es no pensar que la sangre es de la relación sexual. Para mí es una... Esa mujer se ha ido. Lo que puede ser para mí que yo estoy tan clara, ¿no? Es que yo no creo ni siquiera en la virginidad sexual de la Virgen María. Ahora imagínate que puedas creer en la virginidad de otra persona, ¿sí? Porque para mí Jesucristo, la parte orgánica de Jesucristo, vino del ovocito de la Virgen María y del espermatozoide de San José.
Ajá, la parte orgánica. La parte espiritual sí viene de Dios. De que el ángel Gabriel le reveló a la Virgen María, sí fue verdad, le reveló, porque a nosotros nos revelan todo el tiempo cosas, pero nunca escuchamos. Pero nos revelan, nos dicen cosas. Yo sí creo que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, vos vais a tener un muchachito, y ese inocente va a ser el Hijo de Dios, va a ser un enviado. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios, de nosotros, es el Espíritu. Eso es de Dios. El alma de nosotros, toda es energía, y eso pertenece a la energía superior, que lo llamamos Dios nosotros. Entonces, no, claro, es extraterrestre, porque no puede ser de esta tierra. O sea, no van a decir, Dios no puede ser de esta tierra. Dios es extraterrestre. ¿Okay? Dios existía antes de la era de los dinosaurios, del Cromañón y el Neandertal y todo lo que a ustedes les dé la gana de pensar. Entonces Dios pues no es de esta tierra. Y que los extraterrestres vinieron y nos dieron las ideas a aquella gente de cómo hacer los calendarios, el calendario azteca y las pirámides y las cosas y todo ese tipo de cosas. Eso fue definitivamente un arquitecto, y ese arquitecto tuvo que haber sido personas que no eran de esta tierra, porque no se había desarrollado todavía la arquitectura. Entonces, pues, eso está claro. Yo no tengo duda en eso. Mi duda es de que la parte orgánica de Jesús vino de la Virgen María y vino de San José. Pero entonces, ¿por qué se le dice virgen? Porque es virgen de espíritu. Vos podéis O tener. sea, ella no tenía maldad. Nada. Era un ser escogido por Dios porque no tenía maldad. Porque vamos a lo mismo. Vos podéis tener el himen intacto y ser una pervertida. Entonces ella era virgen, pero era virgen de espíritu. La verdad que yo no te puedo decir, porque yo no viví en esa época, pero de verdad no sé. O sea, hay demasiadas cosas, pero de que los dinosaurios existieron, existieron. La pregunta mía es, ¿quién puso a los dinosaurios? ¿Quién puso a los dinosaurios? ¿Me entendéis? Ajá. Entonces, por ejemplo, Diosito hizo a Adán, hizo a Eva, ¿sí? O sea, si Dios no tiene nariz, no tiene boca, no tiene esto, porque entonces no podríamos entender cómo hay vida en otros países, perdón, en otros planetas, ¿sí? Entonces, si Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, bueno, a nosotros no, hizo a Adán a su imagen y semejanza, quiere decir que Dios tiene boca. Y si Dios tiene boca, ¿por qué no habla con nosotros y tiene que estarse comunicando con nosotros con la mente? ¿Por qué no quiere? O sea, porque no le gustó. Entonces ahí no discrepo, ¿sí? Y si nosotros venimos de una costilla de Adán y todos los hombres vienen de Adán, ¿por qué los hombres no tienen una costilla menos que nosotros? Porque la costilla le falta, porque se hizo a Adán, se la quitaron a Adán para producir a Eva. Pero entonces, ¿cuándo Dios creó a los dinosaurios? Porque al arca de Noé. ¿Qué información con mi cerebro? ¿No fue antes? No, el arca de Noé nunca existió. ¿Alguien cree en el arca de Noé? Pueden haber encontrado cualquier arca y decir que fue el arca de Noé. Pudo existir, que puede ser, inclusive puedo yo pensar que Noé agarró especies y las metió dentro del arca, pero yo no creo en Noé, en el arca de Noé. Yo no creo en esa tontería, de verdad. O sea, yo creo en las especies. Cuando usted me dice que nosotros venimos de la evolución de las especies, yo puedo encontrar un ornitorrinco que tiene 4 especies en una. Y entonces uno dice, bueno, tenemos anfibios que tienen doble sistema respiratorio y que lo perdieron y evolucionamos nosotros. Puedo creer que venimos del agua. Pero si yo no soy Dios, ni cerquita, ¿y cómo puedo hacer una célula en un laboratorio? Si yo no soy Dios. Y ya se hacen células. Lo que pasa es que en aquel momento teníamos que tratar de explicar eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien cree que de verdad, quién fue Moisés fue el que se encaramó en la montaña para hacer los mandamientos? Sí. Ajá.
¿Ustedes creen en verdad que Moisés, si se iba a encaramar, la Biblia lo dice? La Biblia lo dice, o sea que Moisés se llevó al pueblo y le dijo, bueno, espérenme un ratico aquí abajo, que yo me voy a encaramar en la montaña para hacer las leyes de esta vaina, porque ustedes están todos aquí vueltos locos. Entonces vino Moisés, se encaramó en la montaña y cuando estaba caminando se dio cuenta que tenía la cotiza. Y vino y le dio una voz, escuchó que hasta puedo creer que sí fue así, porque nosotros recibimos un mensaje divino. Entonces la voz le dijo, quítate la cotiza que está ahí en Tierra Santa. Entonces vino Moisés y dijo, a ver la cotiza, y dejó la cotiza botar. Y se encaramó Moisés del carro. Imagínate Moisés del carro en esa vaina que tenía tanta púa. Entonces, pero Moisés fue y agarró 2 piedras, ¿sí? ¿Y por qué cuando escribió los mandamientos las piedras no estaban quemadas? Si se supone que fue con bolas de fuego que se escribieron los mandamientos. No, porque Moisés llevaba escondido un cincel, un martillo, y empezó a hacer los mandamientos según lo que le indicaba la mente. El mandamiento número 1, no robarás. Entonces se tardó un poco de días haciendo eso, lógicamente. O sea, la idea de los mandamientos sí le llegó. Pero ¿qué pasó? Que él los interpretó, no de verdad, él los interpretó de acuerdo a la época, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería un mandamiento ahorita? ¿Me entendéis? Un mandamiento ahorita. No usa WhatsApp, pero sacar mano. No pasa. Matar, hermano. No pasa. Un mandamiento ahorita sería no hacer armas químicas. Por ejemplo, ¿verdad? Si en la actualidad fuésemos a hacer los 10 mandamientos, ¿cuál sería un mandamiento? No podrás hacer armas químicas, porque ya vimos que las quimeras que estamos haciendo acabaron a mucha población, porque fue el coronavirus. Y alguien me puede decir si ustedes creen que el coronavirus fue natural. O sea, el coronavirus es una quimera. Lo que pasa es que era lo más barato que había para que los chinos lo pagaran. Eso que no han visto lo que yo hice ayer en el baño. Pero fíjate, ok, pero por ejemplo, Moisés tuvo que hacer los mandamientos así, fíjense, por ejemplo, lean los mandamientos, yo quiero que los lean y los analicen, o sea, no es que yo, como me decía mi mamá decía sacrílega, ¿cómo es posible que digas eso? Yo decía, mami, si Dios no quisiera que yo analizara las cosas, me hubiese hecho vaca, ¿me entendés? No me hubiese hecho gente, no me hubiese dado inteligencia, no me hubiese permitido discrepar. Lo que pasa es que para la gente que está en la religión, todo vos tenés que aceptarlo como te lo digan, porque si no soy un pecador. Entonces, por ejemplo, en los mandamientos dice, no desearás la mujer de tu prójimo. No desearás a la mujer de tu prójimo. Pero ¿por qué no dicen no desearás al hombre de tu prójimo? Son árabes. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque ya había castigo para aquella época, porque la mujer que se enamoraba de otro era infiel, la mataban a pedradas. Entonces ya no teníamos por qué anotar ese, porque ya se estaba. ¿Sí? Entonces por eso es que yo no creo, o sea, yo sí creo que vos debes conducirse como debe ser. O sea, no robarás, no matarás, no pronunciarás el nombre de Dios en mal, lo que vos quieras. Pero yo creo que uno lo que debe ser es hacerle el bien a la humanidad sin hacerlo desperezar. No piensen ustedes, no sé. Porque fíjate que cuando Moisés baja con la tabla, tiene vamos a decir, una expresión humana increíble, que fue que se puso bravo y partió las tablas. Él era tan divino y tal, él no ha debido perder los estribos. ¿Ven? Y cuando él bajó, que se puso otra vez la cornisa y baja, consigue que había una depravación propiciada por el hermano, que hicieron hasta un becerro de oro y no sé qué cosa. Ajá. Y él llegó y se consiguió el desastre y agarró y partió la tabla. Y se volvió el calamar otra vez a hacer. Entonces ahí ven ustedes las incongruencias de las cosas, y por eso es que mi mente no lo entiende. No hay ningún cura que me lo haya podido explicar. Es más, yo he conversado con muchísimos curas, no se imaginan cuántos, aquí en Canadá, en México, en Estados Unidos, y nadie me puede explicar ninguno.
Entonces, pues, lamentablemente no creo. Y si eso es pecado, le pido a Dios que me perdone, pero de verdad que sigo pensando que toda esa vaina fue mentira. Es mi opinión. O sea, que no fue así como lo dicen, que no fue así, que a mí nadie me hizo de ninguna copia de nadie, que nosotros venimos de evolución, que evidentemente somos diferentes porque la evolución nos hizo diferentes. Y bueno, y esa es mi opinión. Pues nosotros y ahora no es lo que yo crea, es lo que ya se descubrió. Se descubrió un RNA mensajero y por transcriptasa reversa podemos hacer un cDNA, quiere decir que hay organismos unicelulares, organismos multicelulares. Si yo puedo hacer eso en el laboratorio, ¿por qué el universo no lo pudo hacer en aquel momento? Entonces, yo no creo en nada. Hay personas que tienen poder de poder mover las cosas y por eso no son diablos ni nada. Sí los había. Sí los había. En aquel momento había alquimistas, en aquel momento había científicos, en aquel momento había demasiadas personas. Pero ¿qué pasaba? Que los que le decían brujos y los quemaban. Le decían brujos. Mira, Juana de Arco, que le decían Juana la Loca. Juana de Arco tenía muchas ideas muy avanzadas para su época. ¿Y por qué la quemaron? La quemaron porque no podían aceptar, número uno, que una mujer tuviese tanto poder. Y número dos, miren, ¿qué le hacen a Juana de Arco? La mandan a violar. ¿Con qué objeto? Que el objeto de mandar a violar a una mujer es humillarla. Humillarla. La mandaron a violar para humillarla, para bajarla, para obligarla y degradarla. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque no soportaban la idea. ¿Quién inventa la radioactividad? La inventa Madame Curie. ¿Y por qué no pudo Madame Curie? No le dieron inicialmente el Nobel. Porque no podían aceptar que una mujer descubriera eso. Madame Curie tuvo que pasar toda la información a su esposo, que era un pendejo, y entonces era el servir de ella, el asistente. Y le dieron el premio Nobel a él. Y después entonces, por fin le dan el premio Nobel a ella, la historia la reconoce. ¿Quién habló del modelo del DNA? Rosalind. Y Watson y Crick le robaron la idea. Después el mundo reconoce que fue Rosalind y le dan el premio Nobel a Rosalind. ¿Ok? Y así ha sido en muchas partes. Miren, en aquella época, el que dibujaba los muertos, que era para estudiar la anatomía, inmediatamente que lo conseguían lo quemaban. Pero miren, si en la historia la mujer que sabía más en esa época las quemaban como brujas, ¿por qué a Jesús no? Por hombre. A Jesús no lo queman como brujo porque Jesús no lo tomaba como brujo. ¿Qué les dio miedo de Jesús? A la gente le dio, a la gente de la época, los que dirigían. Lo que le dio miedo es que Jesús movía masas. ¿Sí? O sea, cuando vos ves que alguien sobresale y comienza a mover gente, y comienzan a ver que hay mucha gente que lo sigue, porque es un líder natural, tienen que eliminarlo, porque vos ves en toda persona que empiece a conglomerar gente, un enemigo. Y eso sí, si no hubiese sido mujer. Si hubiese sido mujer, la crucifican igual. O la matan a pedrada porque le inventan cualquier cosa. O la mandan a violar. Pues también, porque en aquella época ya existía. Es más, uno de las épocas más pervertidas fue precisamente el Imperio Romano. El sexo era brutal, ahí no había respeto de ningún tipo, eran como animales. Bueno, ok. Entonces, pues realmente, aquí está el señor Immel. Ya sé mi origen. Dale. Ajá. Bueno, aquí tenemos cómo se va desarrollando el útero, cómo aparece el himen, cómo se va esto haciendo hueco para originar esta estructura. Aquí va a estar el clítoris, acá va a estar el himen, y esto va a ser entonces la parte de la uretra con la vejiga. Dale. Ok, estas son algunas alteraciones del útero que puede ser arqueado, puede ser doble, puede ser bicorne, puede tener una atresia vaginal, puede tener un cuello uterino atrésico, en este caso, y puede ser un útero bicorne y un incervical.
Dale. Eso se corrige. Muchas veces no. Ya, yo creo que sí, pero muchas veces no, porque la vagina que le pongan va a ser algo que no tiene sensibilidad, entonces no tiene sentido. Ajá. El periodo indiferenciado de los genitales, entonces ya hablamos, esto ya lo hablamos, dale. Ajá. Aquí vamos a tener, que en este caso, el tubérculo genital, que es el que produce el centro de diversiones. Vamos a tener dos pliegues, que son los pliegues cloacales. Vamos a tener esta parte que es la prominencia genital, que es lo que está amarillo, prominencia genital, que va a originar las eminencias escrotales y los labios mayores. O sea, el escroto, que es la piel que recubre los testículos. Entonces origina el escroto y origina los labios mayores. Acá vamos a tener el tubérculo genital que origina el pene en el varón y origina el clítoris en la hembra. Aquí tenemos los pliegues cloacales, que miren que aquí está abierto, pero esto tiene que comenzar a cerrarse acá. Y a la final, estos pliegues van a originar la entrada a la vagina en la hembra y va a originar el rafe medio en el varón. Bien, dale la siguiente para que veamos la evolución. Ok, la formación de los genitales externos, tenemos el tubérculo genital, vamos a tener la porción distal de la uretra balánica, el prepucio, los pliegues escrotales y que van a originar los escrotos. Dale la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, en el varón, fíjense cómo se forma el falo, que está allá en toda la punta, y aquí vamos a tener esto va a ser el surco uretral, acá. Surco uretral, esto se va a cerrar en medio, y es donde vamos a, en el varón, tenemos el rafe medio, que es el curricancito ese que tienen ustedes abajo. Ajá. Y fíjense que acá las prominencias escrotales van bajando, las amarillas, hasta que forman esta parte que es el escroto. El falo, o sea, lo que es el tubérculo genital en el varón, se hace largo y se forma el pene. En las mujeres, pues crece muy poco y queda pequeño. Y ahí es donde yo entro en discrepancia, no desde el punto de vista feminista, sino desde el punto de vista del biólogo celular y molecular, porque el libro habla de una hipotrofia. Y yo no puedo aceptar que me digan que el clítoris es una hipotrofia del falo, porque cuando yo hablo de hipotrofia es cuando digo que no tuvo crecimiento. Yo no puedo decir que no tuvo crecimiento porque él creció donde tenía que crecer. Por ejemplo, mi dedo. ¿Sí? Yo no puedo decir que mi dedo meñique está hipotrofiado en relación al dedo medio. No puedo decir porque el dedo meñique llegó hasta donde tenía que llegar, hasta acá. Entonces no podemos hablar de hipotrofia o hipertrofia. ¿Sí? Hipertrofia es un exceso en el crecimiento, pero yo no puedo decir que este dedo tiene exceso de crecimiento. Está normal donde tiene que llegar y este está donde tiene que llegar. Entonces no puedo aceptar que el libro, de manera tan absurda, hable de que el clítoris es un pene hipotrofiado. Porque entonces yo puedo decir que el pene es un clítoris hipertrofiado. Al revés. O sea, si yo puedo decir si yo tengo que aceptar que el clítoris es un pene hipotrofiado, yo puedo decir que el pene es un clítoris hipertrofiado. O sea, que creció de más. ¿Ves? Entonces, no, cada quien tiene que llegar donde tiene que llegar. ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo se tiene que saber? ¿Verdad? ¿Será verdad? Sí, te lo juro que sí. Ajá, pero ¿cuándo le dan la nota? Hoy puede haber un estado de euforia o puede haber ya. Déjame ver cuál de los dos me tengo que instalar. Desarrollo. Pero todavía es día. Ok, entonces, aquí vamos a tener que este es el perineo aquitelano. Y fíjense que aquí está el surco medio, que es donde están, a veces se presentan muchas alteraciones en el varón, en el surco medio, y entonces quedan fístulas, y cuando orina queda botando gotitas por ahí. Entonces, aquí en este caso el falo crece abruptamente, pero al inicio vamos a tener un cordón epitelial macizo, que luego se canaliza para originar en el pene, que es la salida. ¿Ok? Esto por apoptosis se destruye y se canaliza el pene.
a veces no termina de canalizarse y tenemos que abrirlo quirúrgicamente en el pene. Así como a veces se puede dar el caso de que el varón, cuando nace, no abre bien, no desenfundan bien la parte del prepucio, que es en la piel que envuelve al pene, no lo abren bien y quedan con fimosis y parafimosis, o sea, quedan con bridas de tejido, y entonces el varón no desenfunda, ¿sí? Y así lo dejan y crece el pobre niño con eso así. Evidentemente cuando él ya llega grandecito, que ya comienza su periodo de masturbación, porque jugó con los genitales y sabe que le gusta cuando se masturba, cuando él trata de masturbarse, el pene no va hacia adelante, sino que puede agarrar hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, depende de los frenos que tenga, de cómo sea la brida, y no va no desenfunda. Eso trae como consecuencia que el niño viva con infección, sobre todo urinaria, muy fuerte, porque aquí se deposita el esmegma prepucial. El esmegma prepucial es la grasa, el sebo que está formado allí, y eso genera muchas bacterias, da un olor horrible, muy fuerte en el varón. Entonces, pues eso es descuido de la madre, eso es falta de madre y falta de padre. ¿Por qué? Porque miren, para uno es muy difícil hacerlo al varón. O sea, si vos tenés un hijo y vos ves que él está duro, a vos te cuesta porque el niño llora y uno se muere cuando uno llora. O sea, vos decís, por ejemplo, cuando mi Carola lloraba más y me decía, mi madre desnaturalizada, esa pobre muchachita llorando, yo le decía, mami, deja, porque ella tiene que desarrollar sistemas respiratorios. Después que nace el niño, hay aparición de nuevas divisiones bronquiales, y yo tenía que dejar que ella desarrollara esa parte bronquial, y mami nunca lo pudo entender. Mami decía, ¿por qué la dejas llorar? Déjala que llore, ella tiene que limpiar los pulmones, tiene que desarrollarse, expandirse los pulmones, y no hay nada mejor que el llanto fuerte de los niños para poder expandir los pulmones, ¿sí? Ok, igual que yo no tuve varones, pero tuve un sobrino varón. Y yo le decía a mi hermana, echarle hacia atrás, muchacha, tranquilo, porque es que hay que hacerlo, porque hay que ayudarlo a que desenfunde bien, que el prepucio vaya hacia atrás y el pene salga. Porque lo que vos no le hagas ahorita se lo va a hacer el médico sin piedad. Sin piedad se lo hace. Sin piedad. O le hacen la circuncisión, o agarran el pene y le meten dentro así, y lo abren. Lo abren y sangra el bebé, y ahí se va a llorar. Nosotras las mujeres no tenemos ese problema, pero no, solo no lo hacen, es imposible. Miren, lo que digan es estupidez. Desde el niño cuando crezca solo lo va a hacer, es lo más falso que yo he visto. Es más, ¿qué desarrolla eso? Muchachos frustrados, porque entonces no son capaces de tener relaciones con la novia o con la otra o con quien sea, porque están frustrados porque ven que el pene no va hacia adelante. Entonces se frustran porque muchas veces no saben ni por qué le está pasando eso. Segundo, muchachos que no quieren tener relaciones porque eso huele horrible y sienten lo feo que huele. Mira, Dios mío, es increíble. ¿Sí? Entonces eso viene para que chiquitico lo haga. El que no quiera hacerlo, que le hagan la circuncisión al niño. Y listo. Y salen de eso. Y se puede transformar Pero en de judío. verdad, Y se puede transformar en judío de una vez. bueno, si quiere, a mi sobrino serviciero, y no nada que ver con judío, pero de verdad, eso hace falta. Ve, yo tuve un caso de un muchacho que no es directamente mi sobrino, pero que lo vemos como sobrino. O sea, somos muy afines. Y ese niño, cuando estaba pequeño, un médico, claro, sin vergüenza, le dijo que tenía infección en la orina y que tenía que operarlo. Sí, que lo tenía que operar. Y el niño lo llevaron con una infección urinaria. Muy mal. Y ya lo iban a llevar a Caracas y a cobrarle. El papá tiene cualquier cantidad de dinero. Y entonces ya iban a gastar ese dinero en el chamo.
La mamá llega llorando a mi casa, bueno, sí, ¿qué pasó? No, que mira, que salió eso. Digo yo, mira, Anita, vos le tomaste bien esa muestra al niño, la de orina. Sí, lo primero que orinó, le digo yo, no. Y eso es verdad. Miren, cuando ustedes se vayan a tomar una muestra de orina, ustedes tienen que dejar salir los primeros chorros, porque eso está contaminado. Y ustedes, ok, se sientan, botan los primeros chorros y después meten su vasito y lo toman. Ok, tanto mujer como hombre, para evitar que salga contaminado. Ok, él lo hicieron, no seguía contaminado. Pero ¿cómo va a ser posible? Le decía yo, ¿cómo es esto? No, que hay que llevarlo, que fulanito dice que ya nos vamos para Caracas, estamos buscando pasajes, pero ya vamos a buscar. Sigue con la infección, repetirle los exámenes, sigue la infección. ¿Y saben qué? Cuando de pronto le digo yo, el tapón a fulanito, cuando lo vayas a lavar, le echáis hacia atrás el prepucio. ¿Prepucio? ¿Qué es prepucio? No. Y le digo yo, la piel que tiene allí en el pene. Ah, la piel, el forrito, sí. No, yo no. Ah, y nunca lo habéis hecho, no. Eso es lo que tiene el bebecito. Bueno, lo llevamos al médico, al pediatra. O sea, y del pediatra, donde un nefrólogo. ¿Saben qué? El tipo agarró, le metió así la puntita con el palillito y le hizo así, de una vez. El muchacho pegó un grito, que eso fue un alarido, y le salió mucha sangre, perdió sangre, y claro, después por orinar y le dijo a la mamá, tenés que estar echando para atrás varias veces, tal. Ese era el problema renal que tenía, que le iban a operar, casi le sacan un niño al pobre muchacho, en Caracas. Y era simple y llanamente una infección que tenía. Entonces, eso es importante, poder lavar bien toda la parte esta que está acá. Hay que lavarla bien, echar hacia atrás, hacia la base, y echarse jabón. Y sobre todo en esta parte de acá, hay que meter los deditos, quitar toda la grasa que está aquí. Ajá. Para las hembritas, las que tienen hembrita, también cuando la hembrita nace como una capa de grasa en toda la parte vulvar. Eso hay que quitársela con una gasita mojada. Cuando la estén bañando, le quitan esa grasita que nace en la vulva, está en la vulva, es para protegerla. Entonces hay que quitarle esa grasita a la hembrita. No le va a doler, a la hembrita no le va a doler, al varón si tiene adherencia, pues sí le va a doler. Bien, dale la siguiente. Ajá, entonces miren, este es el caso clínico que les decía. Esto puede ocurrir donde el rape medio está abierto y fíjense cómo por aquí va a salir mucho orine cuando vayan a orinar. Entonces miren esto, en este caso esto nació totalmente abierto hacia atrás, no se ve bien, en la computadora sí se ve. Aquí esto está abierto, el penecito está abierto, entonces pues hay que corregir esto. Y aquí adelante pues hay que avivar los bordes, romper acá y suturar para corregir esta abertura que tiene acá. Entonces pues no son cosas, pero este puntito aquí hay que tener cuidado porque allí a veces persiste. Se forma una fistulita y sale por ahí. Dale. Ajá, miren aquí por ejemplo no tiene un testículo. Tiene un solo testículo y miren aquí prácticamente está sellado. Ajá, entonces aquí tenemos pues un hipospadio. Dale. Ok. La formación de los genitales externos femeninos, vamos a tener el clítoris, labios menores, labios mayores y el vestíbulo vaginal. Dale a la siguiente. Ok. Aquí, yo tengo muchas fotos, pero evité seguirlas colocando en las clases porque los estudiantes no están preparados para esa foto. No están preparados, entonces forman risas y cuestiones. Y entonces no puedo, pero yo tengo, por ejemplo, mucho herpes, muchas fotos. Pero el problema es que los muchachos no están preparados. Se ríen y formaban escándalo, no. Entonces yo por lo menos no preferir sacar todo eso. Sí deberían conocer, pero bueno, como hay muchos casos que tengo, bueno,
Entonces, en este caso, miren, este es el tubérculo genital que va a originar ¿qué? Clítoris, rojo con rojo. Clítoris. Esta es pregunta de examen. Siempre digo que se origina a partir de esto, ¿qué? Clítoris, viene el tubérculo genital, desarrolla el clítoris, luego tenemos el pliegue, que son estos dos que están acá adentro, que van a originar entonces los labios menores. Vemos el surco urogenital que origina la vagina, la entrada a la vagina, y los más grandes, que son las prominencias genitales, que son estas que están acá, van a originar los labios mayores. Entonces tenemos labios mayores, labios menores, entrada a la vagina y el clítoris. Y esta pues va a ser la uretra, que esto pertenece a orinar. Bien, pero esto lo propuesto que hacer. Dale. Ajá, con esto vamos a dar la clase hasta aquí. Vamos a ver nomás este casito, que es un casito de hermafroditismo. Este animal nació, el dueño era Ángel Vera, que era uno de los dueños de Viateca, allá en Machique. Nació este animalito, me pidieron que fuera a ver el animal y él me regaló el animal. Yo me traje el animal para estudiarlo, ¿sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, miren acá, cómo tenemos, pues, este es el pene, que está por la parte de atrás, cuando tenía que estar aquí abajo en el abdomen. Entonces, pues, está en la parte de atrás totalmente. ¿Ven? Este es el doctor John Romero. Miren que acá, ¿ven? Fíjense que acá está arriba, pues, el recto, ¿cómo no? Y aquí vamos a tener el pene. Dale, la siguiente. Ok. Ajá, miren el pene, cómo viene bajando acá, y aquí está la parte testicular, que no hay testículos, no los ven, miren los testículos, no los hay. Dale. ¿Ah? No notan. Aquí miren cómo lo estimulamos para que empiece a salir este es el glande, la cabeza del pene, este es el glande. Lo podemos sacar por acá. Dale. ¿Ven cómo no se puede? Porque uno está viendo y empiecen a comentar. ¿De qué? ¿Por qué no se puede? No se puede. Es demasiado problema mental. Aquí cuando lo apretamos, pues sale el glande o cabeza del pene. Dale. Y los testículos pues estaban en la parte interna. Fíjense que yo aquí los aprieto. Esta sí es mi mano, pues esta cosita de aquí que está grande. Aquí fíjense que yo hice salir los testículos, los tomé y los hice hacia afuera para que se puedan ver. Los tenía por dentro los testículos y pues los hice salir. Dale lo siguiente. Ajá. Ven acá, el doctor, pues mientras yo tomaba el pene y lo estimulaba, el doctor apretó para que salga, miren cómo está orinando. ¿Ves? O sea que el aparato urinario funcionaba perfecto en el animal, los testículos, después que hicimos los cortes histológicos, pues estaban totalmente involucionados en los testículos que estaban adentro. Y aquí tenemos esto, que es el pene. Dale. Ajá, aquí en la parte ventral vamos a tener entonces la parte del ombligo, uno para el ombligo y otro que va a ser lo que iba a ser el pene. Ajá. Dale. Dale. Ah, okay. Bueno, ese animalito nosotros lo tuvimos mucho tiempo, inclusive llegó a pesar casi 800 kilos. Sí, se hizo un monstruo, una cosa extremosa, y su conducta era muy masculina. Dentro tenía los genitales femeninos, pero demasiado diminutos, o sea, muy chiquititos. Los testículos estaban dentro, el pene estaba por atrás cuando se excitaba, porque se excitaba mucho. O sea, tenía unos niveles de testosterona muy altos y los niveles estrogénicos eran muy bajos. ¿Ves? Muy bajos. Entonces, ese animal cuando se excitaba, levantaba la cola y salía corriendo y veía la cola levantada de la carrera que llevaba y el pene. O sea, veía doble, había dos colas, como dos colas. Y ese animal, pues, llegó a dominar mucho a las hembras. Inclusive yo tenía problemas porque la pusimos mal. Y así, porque le decían la marimacha, entonces la pusimos mal. Y es ella, o él, no sé, pero ella. Era buenísima porque podía detectar el celo fácilmente.
Y entonces para la inseminación era buenísima porque detectaba el seno y no había problema de que montara, porque no iba a poder montar a ninguna hembra. Entonces detectaba el seno, pero era muy dominante y se caía a golpe y llegó a matar 2 toros. Lo mató. Lo llegó a matar porque era un animal muy grande. Ese animal pesaba casi 800 kilos. Entonces era un animal tan grande que era un animal que no podíamos con él. Ya llegó un momento en que no lo podíamos dominar. Ella se llevaba los animales, los sacaba de la finca, rompía los portones y bueno, preferimos pues mandarlo para el matadero. Profesor, esos casos no tienen solución. No hay nada que hacer, nada. Ahí lo único que podés hacer es dejar que se desarrolle y mandarlo para el matadero. Pero sus niveles, a pesar de que es increíble porque sus testículos no producían testosterona, porque estaban involucionados. Pero la cara interna de la glándula suprarrenal sí, y ella mantenía sus niveles de testosterona. De hecho, ella era hembra pero dominante. Bien, entonces para mañana vamos a continuar con esto que es testículo, función primaria. Bien, así como quedamos, ok, mañana, cuando ustedes entren, cada vez que alguien vaya entrando, va a pagar